Muchas gracias. Con respecto al tema que durante estos últimos días ha estado siendo analizado profusamente por los medios de comunicación y la prensa referente al exministro Daniel Soley y su encuentro con la señora Procuradora General de la República, y en vista de la necesidad de aclarar enteramente, para satisfacción de la opinión pública, para tranquilidad de la ciudadanía y para dar fe de la forma como estamos abordando este tema en la Casa Presidencial, quisiera hacer algunas reflexiones, muchas de cuyo contenido ya ustedes conocen, porque aludí a este mismo asunto en la conferencia de prensa de hace 8 días. Después de estar fuera del país durante casi 10 días atendiendo compromisos oficiales en Brasil y China, regresé a Costa Rica el pasado sábado, el sábado hizo 8 días, estuve nuevamente en la oficina el día lunes y en el marco de esa presencia aquí, que no tenía una agenda definida porque se había establecido así para que pudiera ponerme al día con los temas de la oficina que habían estado pendientes, se me informó que la señora Procuradora quería conversar conmigo y que era una conversación que era urgente, entonces yo inmediatamente le dije que nos viéramos esa misma tarde, cosa que ocurrió al final de la tarde. La Procuradora vino, conversamos sobre varios temas, uno de los cuales fue ciertamente la conversación que ella había tenido con don Daniel. Esa fue una parte de la versión de la Procuradora. Yo le dije a la señora Procuradora que investigaría el tema y quedamos que continuaríamos analizándolo. Inmediatamente ese proceso se inició. El martes aquí yo dije que le había dicho a la señora Procuradora en ese marco de manera absolutamente clara y contundente que no había ninguna intención del presidente o de la presidencia de socavar su autonomía. Lo dije aquí también en iguales términos, ella sí lo señala en su comunicado, y que no solamente eso, sino que le ratificaba mi confianza y la voluntad de continuar trabajando con la Procuraduría General de la República en ese marco. Esa ha sido la actitud mía y la actitud del Poder Ejecutivo a lo largo de los últimos meses. Ha habido discrepancias en el análisis de algunos temas. Calle 13 bis es uno de ellos, la posibilidad de que el señor ministro de la Presidencia continuara haciéndolo en el marco de aquella discusión muy larga sobre la investidura del ministro como obispo luterano en su momento, y en ese caso, ni en ninguno otro, cuestioné, presioné, busqué formas de evitar que la Procuraduría General de la República ejerciera su función de manera autónoma y sin presiones. Más aún, en reiteradas ocasiones, las últimas de hace pocos días, señalé, cosa que reitero hoy, que mi criterio es que la Procuraduría General de la República es un órgano auxiliar del Estado y trabaja como abogado del Estado costarricense, no de su gobierno, y que es necesario que ese trabajo sea realizado con autonomía y en pleno cumplimiento de las potestades que tiene la Procuraduría General de la República. Eso está claro, indiqué con toda contundencia que ni había autorizado, ni había solicitado, ni había promovido, ni en ninguna forma participado de ninguna acción tendiente a socavar esa autonomía y el funcionamiento de la Procuraduría General de la República. La investigación que dije a la Procuradora iniciaría, se inició, lo dije así a los medios de comunicación el día jueves por la mañana en ocasión de mi presencia en la inauguración de los procesos de interlíneas, así fue consignado el día viernes en los medios de comunicación, y más todavía el día sábado, en ocasión de un encuentro que tuve con los cooperativistas de Copetarrazú que cumplían 5 décadas de funcionamiento en el país, señalé que me aprestaba a tomar una decisión al respecto el fin de semana. Ese sábado en la tarde, al regreso de mi reunión en Tarrazú, recibí la noticia de que el señor viceministro don Daniel Soley había renunciado. O sea que enteramente, con toda transparencia, procedí a
de desmentir cualquier intención del Poder Ejecutivo de dañar a la Procuraduría. Lo hice antes de la conversación con doña Ana Lorena, a propósito de otros temas, así fue como lo señalé desde antes, cuando dije por primera vez y ustedes me preguntaron sobre los temas de Calle Bici, sobre don Melvin mismo, lo dije entonces, se lo señalé a ella, lo reiteré en el marco de esa conversación, lo vuelvo a decir hoy, y esa es la verdad de los hechos, que en lo que toca a la conversación misma de don Daniel y de doña Ana Lorena, será aclarada donde debe hacerse, que es en el marco de la Asamblea Legislativa, según los términos acordados por las señoras y señores diputados. Me parece que debe haber tranquilidad en el país, en los medios de comunicación, respecto a estos procedimientos. Costa Rica merece tranquilidad y serenidad en la discusión de los temas políticos. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Y desde ese punto de vista, me parece que cualesquiera debates que tengan que hacerse, todos ellos absolutamente legítimos, habiéndose ya mostrado la disposición tanto de doña Ana Lorena como de don Daniel, como del propio don Melvin, de participar en estas consultas de la Asamblea Legislativa, amerita una reflexión seria, tranquila y ponderada ante la opinión pública, que eso es lo que el país merece. Habiendo dicho eso, quiero aprovechar esta ocasión para hacer un llamado de tranquilidad también y de una respetuosa solicitud a distintos sectores de la vida nacional que quieren manifestarse y sacar a la calle sus protestas en ocasión de la tercera cumbre de la CELAC. Nadie en Costa Rica eliminará la voluntad del ciudadano o de la ciudadana de pronunciarse sobre los temas que quieran, ni siquiera durante la tercera cumbre de la CELAC, porque no habrá ni hay voluntad del gobierno de impedir que esas expresiones críticas puedan ser expresadas en ese marco. Pero sí quisiera también hacer un llamado a la sociedad costarricense para que recordemos que esta es una cumbre que coloca a Costa Rica en el mapa, que los espacios para atender esas reivindicaciones y esos problemas no se han cerrado nunca, que hemos estado dispuestos siempre, en todo momento, a atender esos reclamos y resolver tan pronto como ha sido posible las demandas, nuevas algunas y viejas la mayoría, que esos grupos han tenido. Aprovechar de forma oportunista una convocatoria de esta magnitud, en la que Costa Rica se presenta al mundo con una cara extraordinariamente creativa, ordenada y habiendo hecho un esfuerzo tan grande como el que se ha hecho de parte de la Cancillería y de las demás organizaciones que participan en ese encuentro, me parece que es poner la carreta delante de los bueyes. Tenemos la ocasión, la oportunidad y la voluntad de atender todos esos problemas allí donde correspondan, y yo pido con todo respeto a quienes quieran hacerlo que lo hagan de cara al escenario local y no para mandar al mundo reivindicaciones que, pudiendo ser muy legítimas en el marco de nuestro debate nacional, lo único que hacen puestas en el mundo es ponernos a lucir como un país que no entiende el momento en que se encuentra. Ese es el segundo tema. Y finalmente, quiero hacer un llamado también muy respetuoso a las organizaciones del Magisterio Nacional, que ayer hicieron una declaración respecto de la posibilidad de ir a una huelga antes de que inicie el curso lectivo, afectando de esa manera a miles y miles de jóvenes y niñas, niños costarricenses y a sus familias, principalmente debido a un debate en torno a cuestiones salariales. No ha sido este gobierno un gobierno que se haya mostrado insensible ante la necesidad de garantizar salarios decentes al sector público. Pero eso se ha hecho de acuerdo a una fórmula y a un entendimiento que se ha mantenido en este caso y que no permite, por haber sido muy baja
la inflación en el último periodo, un aumento mayor al que se ha concedido. Desde ese punto de vista, también quiero pedir mesura y tranquilidad. Necesitamos a nuestros niños en las escuelas aprendiendo y necesitamos a nuestros maestros enseñando. Y desde ese punto de vista quiero, con todo respeto, ¿verdad?, insistir en la inconveniencia de que se proceda de una manera como la que se sugiere, sin tomar en cuenta el grave daño que esto ocasiona, no al gobierno de la República. En este caso, me honro en presidir, pero que no debe ser el blanco de ese movimiento, sino a la sociedad costarricense entera. Y por eso pido también a las organizaciones de la sociedad civil que ponderen esa situación. Bueno, habiendo dicho lo anterior, con todo gusto quedo a disposición de ustedes para sus preguntas. Posteriormente me voy a retirar, quedarán aquí los señores ministros. Yo tengo que visitar brevemente las instalaciones de la próxima cumbre para ver cómo está todo, preparándose para ello, antes de mi salida al país para asistir a la toma de posesión del presidente Evo Morales. Permítanme una nota al pie. La toma de posesión del presidente Evo Morales estaba programada desde hace meses. Como se lo dije a algunos de ustedes en algunas de las preguntas que me hicieron en otros momentos, el presidente Evo Morales estuvo presente en mi toma de posesión. No solamente eso, sino que también me invitó en 2 ocasiones anteriores a ir a Bolivia y yo no pude asistir por razones de agenda. En una de ellas me representó doña Ana Elena Chacón. Pero me parece de entera obligación estar presente en la toma de posesión del presidente Morales. Eso está en Bolivia, no está en la Antártica. Puedo ser encontrado fácilmente por teléfono si la situación lo amerita. Llevo a Bolivia enteramente mis prerrogativas de presidente de la República, aunque será doña Ana Elena Chacón quien funja como presidente en ejercicio, y por lo tanto esta decisión de viajar atiende las obligaciones que como jefe de Estado también tengo con la comunidad internacional y particularmente con un miembro de la CELAC. Gracias, presidente. ¿Quiere responder? Sí, por favor. Sí, Manuel Avendaño, de ameliarueda.com, representando a los medios digitales. Recordarles que el presidente tiene más o menos unos 15 minutos. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes, Manuel. Presidente, de la explicación que usted nuevamente nos da y que es muy parecida a la que nos dio en la conferencia del Consejo anterior, a mí me surgen 3 dudas. La primera es si ella le dijo a usted explícitamente cuando se reunió con usted que le habían ofrecido el puesto diplomático, porque esa es una duda que todavía no sabemos. Usted nos dijo también la semana pasada que desconocía el contenido de la conversación entre Solé y ella, pero la versión ha cambiado un poco. Entonces quiero saber si ella se lo dijo así tácitamente, ¿por qué usted dijo que desconocía el contenido de esa conversación? Y si no lo hizo usted y no lo hizo el canciller, como nos lo ha dicho, ¿quién lo hizo? ¿Lo hizo el ministro de la Presidencia? Vamos a ver, sobre el tema de la conversación, yo no estuve, los temas de conversación entre los dos, entre doña Ana Lorena y don Daniel, yo no me enteré hasta que ella lo puso en conocimiento mío, hizo una referencia de lo que le había dicho don Daniel y esa era parte de la historia. Yo le dije que investigaría la otra. Eso fue, y dentro de esas referencias que hizo doña Ana Lorena, también dijo, sí, ciertamente que se le habrían ofrecido las embajadas. Era parte del argumento. Cosa que también negué, que nosotros usáramos las embajadas para pagar favores políticos. Contundente. Bueno, cosa que también el señor canciller, con toda claridad, rechazó, porque así es. Tanto así que ustedes verán en el cuadro de los nombramientos, lo que hay son una mezcla de gente altamente calificada toda ella, muchas de las cuales son personas o que son profesionales y que están permanentemente vinculadas al servicio exterior o que son incluso nombramientos que se han mantenido políticos de la anterior administración. Con respecto a ya los alcances específicos de la conversación, lo que tuve fue la versión de doña Ana Lorena
Dije que investigaría, cosa que empecé a hacer y que estaba en el proceso de concluir cuando don Daniel renunció, y sobre quién fue, quién dijo, por dónde salió, si es que salió, a dónde, ese es un tema que la Comisión Legislativa atenderá y se resolverá en ese marco. No me corresponde a mí especular sobre ese asunto, ¿verdad? Y por lo tanto creo que está colocado donde corresponde la investigación final de los hechos reales, de la verdad verdadera, como dice la resolución de la Asamblea Legislativa, es en la Asamblea Legislativa en donde se establece una comisión específica que atenderá este caso, donde se tendrán que responder esa pregunta. Perdón, Emanuel, hay una lista de preguntas. Jessica, si no atendí alguna de sus 3 preguntas. No, perdón, no es un traslado que yo hice, yo no estoy trasladándolo. Don Daniel ya no es viceministro, él renunció el sábado pasado. Yo estaba en el proceso de informar para tomar una decisión al respecto, que es lo que me corresponde. La Asamblea Legislativa no estaba en funciones, sino hasta ayer. No había otra forma de proceder que no fuera esa, y la Asamblea Legislativa ha asumido la tarea anunciada ya por varios señores diputados desde la semana pasada, que iban a proceder al nombramiento de una comisión, y lo que he hecho simplemente es dejar que ese proceso siga. Cada cual tiene sus obligaciones. Las mías eran recibir a la Contralora prontamente, escucharla, iniciar una investigación, aclararle en ese mismo momento que no había, cosa que reitero, de ninguna manera participado en nada que tuviera que ver con el socavamiento de su autonomía, y ponerme a la orden, que dicho sea de paso, de mi propio cargo, que me obliga a hacer cosas muchas más diversas que la atención de un único asunto, ¿verdad? Por eso es que tuve que tomar varios días para hacer esa investigación. Jessica Quesada, perdón. Esa será esa pregunta, Oscar, que podemos atenderla después. Con mucho gusto, por favor no griten. La semana pasada un compañero de la prensa gritó desde la última fila, innecesariamente, porque no hay un procedimiento. Entonces yo quisiera que no gritemos. Si usted quiere hablar, pregunta, etcétera, con mucho gusto. Oscar. Esa respuesta, Oscar, es la que va a surgir de la investigación legislativa. Y ahí me parece que es a donde está ubicado el tema y en donde se recibirán las observaciones y las respuestas de cada uno de los jerarcas. Oscar, disculpe, sus compañeros se organizaron para hacer las preguntas, usted llegó tarde, lo lamento. Jessica Quesada, representando a la televisión. Gracias, don Luis Guillermo. Yo quiero hacerle 2 consultas. La primera es que sí, usted habla de especular. Me pregunto cómo el presidente puede especular sobre una situación que tiene que conocer de primera mano con un ministro y con un ex ministro de la presidencia. Yo sinceramente le pregunto por qué el presidente habla de especulación si tiene la información de primera mano. Y la siguiente, don Luis Guillermo, ¿por qué dejarle a la Asamblea Legislativa un tema que tiene pendiente al más de 1 millón de electores que eligieron a este partido? ¿Por qué no decírselo a través de los medios de comunicación, que está a la expectativa de la población del tema, y esperar que sea en la Asamblea Legislativa donde se discuta, cuando bien usted sabe que sencillamente las personas pueden decidir abstenerse de declarar y el tema quedó ahí, con un silencio absoluto? Y don Luis Guillermo, muy rápido, se pregunta a la gente si esta es la ética del PAC de guardar silencio tanto tiempo en el caso del ministro de la Presidencia, que lleva ya más de una semana en silencio total respecto a este tema. ¿Él tiene responsabilidad a su criterio de lo que sucedió? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo no quisiera aquí hablar en nombre del 1,5 millones, del 1.300.000, de 1 millón de personas ni nada. Yo soy el presidente de los costarricenses y lo seré por los próximos 3 años. ¿Cuántas personas en el país están pendientes de este caso? No lo sé, espero que muchas, y espero que esto que estoy diciendo les llegue de forma íntegra a los costarricenses, como ha sido el caso siempre que ustedes han cubierto estas comparecencias. Yo respeto la institucionalidad y hago lo que tengo que hacer. Lo hago con devoción, lo hago con compromiso, lo hago con responsabilidad y lo hago de cara a la gente y a los principios que la gente espera que yo tenga en esta materia. Y ese procedimiento y esa institucionalidad obliga al presidente de la República, en este momento en particular, pero en todos los momentos en general, a actuar con tranquilidad y sin atropellar los procesos que son atendidos en las diferentes instancias a solicitud de quienes tienen la obligación de ejercer esos espacios, que son, en el caso de la Asamblea Legislativa, las señoras y los señores diputados. Yo quisiera aclarar que yo no estoy trasladando nada a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, en atención a sus potestades, convoca a quienes quiere convocar para aclarar sobre un tema que, dicho sea de paso, no tiene consecuencia práctica
porque no, lo reitero, se pretendía de parte del Poder Ejecutivo socavar la autonomía de la señora Procuradora. Pero no soy yo el que lo estoy trasladando. Lo está pidiendo la Asamblea Legislativa. Son señoras y señores diputados quienes están solicitando la comparecencia en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de las personas que estuvieron involucradas en esos acontecimientos. Sobre los temas del señor ministro de la Presidencia y su presunto silencio, ¿verdad? Voy a decir presunto porque si no digo presunto, estaba hablando mucho, don Melvin. Él podrá responder, pero en todo caso, respondo yo, una vez más, en nombre del Poder Ejecutivo, en el sentido de que esa conversación se hizo sin mi consentimiento, sin mi conocimiento y sin que yo propiciara ese encuentro, ¿verdad? Entonces, así lo veo, no es el presidente el que está trasladando ni quitándose de encima obligación ninguna. Estaba en ese proceso cuando renuncia don Daniel, tal y como fue dicho previamente a ese evento a los medios de comunicación, tanto el jueves como el siguiente sábado. Carlos Jiménez, de Colombia. Buenas tardes, señor presidente, señores ministros. Buenas tardes, Carlos. ¿Por dónde empezar? Porque este tema es de no acabar, señor presidente. Ahondando sobre la pregunta de la colega Jessica Quesada, cada vez que hay una crisis en su gobierno, el señor ministro de la Presidencia no aparece por ningún lado, ni sus asesores. Los sectores políticos claman por una remoción al ministro de la Presidencia. ¿Sí o no lo va a seguir usted avalando el daño, el deterioro, la imagen política de su gestión, señor presidente? ¿Hasta cuándo? Bueno, yo le agradezco mucho a toda la opinión pública, la opinión que expresan sobre los ministros del gobierno. Una vez más, quiero ratificar mi confianza en el ministro Melvin Jiménez. Es una persona madura que atiende y resuelve los problemas del Estado, que son muchos, bastantes más de los que ustedes se imaginan, y sin embargo está ahí trabajando empeñosamente todos los fines de semana, hasta altas horas de la noche, con su equipo, atendiendo esa agenda. Quiero decirlo porque se plantean permanentemente juicios negativos respecto de funcionarios públicos y pocas veces se dice lo mucho que trabajan, y Melvin Jiménez es uno de los que más lo hacen. Sobre este caso puntual, don Melvin tendrá oportunidad de hablar lo que tenga que hablar en la Comisión Legislativa cuando así lo dispongan las señoras y señores diputados. ¿Verdad? Y como les digo, no hay ninguna intención de socavar a nadie ni de ocultar nada. Las disposiciones son esas son las que he dado yo como presidente de la República. Y se me quedó, Jessica, y pido disculpas por eso, referirme al tema de la especulación, que no mencioné ese tema, y usted lo mencionó. No, yo no estoy especulando, no digo que son especulaciones, es que